Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta serie nuevamente compartiendo un mensaje a través de la Escritura, a través de lo que vamos reflexionando acerca de algunas miradas. Hemos dado ciertos tips en relación con el mensaje, cómo podemos compartir. Hablamos de los volantes, de los tratados. Hemos hablado de nuestra testificación personal. También dijimos que debíamos ser muy prudentes cuando la persona, después de que nosotros hemos testificado y muchos de ellos quieren comenzar a estudiar las escrituras, eh, ser muy cuidadoso con lo que estamos mostrando. Queremos reflejar a Cristo. No queremos que las personas se lleven una mala impresión de lo que somos. Adecuarnos con quién vamos a dar el estudio, tener esa prudencia. eh, Esto es fundamental. Yo sé que como seres humanos vamos a seguir teniendo tropiezos, vamos a seguir teniendo errores o no vamos a hacerlo de la manera más adecuada. Pero en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Hoy día quisiera hablar sobre una aplicación efectiva, que es es la predicación al aire libre. Por mucho tiempo, el hablar en público uno lo veía principalmente en el espacio de la congregación, pero frente a este tema de ir a un punto, de ir a predicar en la calle, de ir a predicar en algunos espacios, hay que ser muy prudente el día de hoy porque recuerda que no siempre las personas quieren escuchar el Evangelio y eso no está consensuado. A través de la época las personas han ido cambiando y, y el espacio al aire libre, eh, donde muchas veces juntan solo hermanos, hermanos cristianos y no genera un impacto. Es como que vamos a hacer un evangelismo, creemos que vamos a llegar no sé, una gran caravana evangelística, le ponemos nombres de ese tipo y llegan solamente los mismos grupos religiosos, hermanos de distintas iglesias, que ya estaban consensuados, estaba pactado que íbamos a ir a esa oportunidad, pero ¿es algo para nosotros o es algo para aquel que necesita escuchar el Evangelio? Creo que te lo preguntas de manera muy sincera. La predicación al aire libre debe ser efectiva con la capacidad de evangelizar porque uno puede sembrar la semilla en muchos corazones durante un tiempo relativamente corto. Yo quiero leer un pequeño mensaje de Charles Spurgeon, que es una frase que dice: el beneficio más grande de la predicación al aire libre es que muchos nuevos oyen el Evangelio, que de otra manera nunca lo oirían. Hoy día, sí, Charles Spurgeon está escribiendo y escribió esa frase para su tiempo. Hoy día hay muchos medios, ya venimos conversando acerca de eso. Tenemos las redes sociales, tenemos canales de YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok y tenemos muchas otras plataformas, páginas web donde los cristianos podemos hacer un tratado, o sea, podemos compartir un mensaje más allá de lo que podemos hacer en el aire, al aire libre, donde muchas veces no nos quieren o nos reunimos solamente los mismos de siempre. Que el Señor nos dé la luz y nos dé el entendimiento para que este mensaje pueda ser comprendido. Vamos a orar para que el Señor dirija este mensaje y reflexionemos acerca de la Escritura. Querido Señor, eh, sabemos que tanto los tratados, la testificación y la predicación en espacios abiertos son importantes. ¿Cómo los direccionamos? ¿Cómo hacemos para que esto genere un impacto? ¿Cómo hacemos para que esto no solamente sean actividades religiosas para quedarnos tranquilos como cristianos de que estamos haciendo algo? A través de mi historia, Señor, a través de mi peregrinaje cristiano he visto
personas predicando al aire libre, entregando tratados donde eh, he visto tratados botados, volantes, revistas, libros que no generaron un impacto. Vi testificaciones y estudios que terminaron en fracaso y he visto predicaciones de hermanos cristianos que le están predicando a nadie. En la mitad de un... Están predicando en un lugar, en un paradero de una locomoción donde muchas veces no hay nadie siquiera escuchando. Eh, era la predicación de Pablo, de Pedro, de los apóstoles. Me imagino que no. Quiero tomar esto con mucha prudencia, con mucha cautela, porque no quiero herir ninguna sensibilidad de ningún hermano. Pero si tú nos has puesto en el llamado de presentar el Evangelio, eh, que seamos prudentes. Así como he visto, Señor, a hermanos predicar en una calle donde no pasa nadie, también he visto a iglesias, grupos religiosos, con hermanos de distintas localidades que han ido a apoyar, pero donde no hay nadie que no sea cristiano. eh, donde se consiguen un lugar, un espacio, ya sea una alameda, una plaza, un espacio de área verde, donde una cancha, y donde llegan solo cristianos, y no hay personas ni familias a quien predicar. No sé si eso será, me imagino que no, porque no generamos ningún impacto. Primero, no hablarle a nadie, como decía yo, y en segundo lugar, hablarnos a nosotros mismos cuando queremos llevar un mensaje a las personas. Ayúdanos, Señor, a ser efectivos, a ser adecuados, porque estos dos extremos, que quizás yo no estoy exagerando, porque yo creo que cada uno de los cristianos lo ha visto. Y sería muy hipócrita y falso si dijéramos que eso no existe. Pero tú sabes, Señor, que queremos hacerlo de la mejor manera. Pero no queremos que un hermano esté predicando en un lugar donde no pase nadie. Ni queremos pastores que se autodenominan evangelistas y llevan a 5, 6, 8 congregaciones para sentirse bien con ellos mismos y que no impactan a nadie, porque solamente están escuchando y están personas cristianas acompañando a ese líder religioso para hacerlo sentir cómodo y quizás está solamente alimentando su propio ego. Ayúdanos, Señora, a que esto impacte nuestras vidas como cristianos primeramente. Y con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha sinceridad, que este mensaje también nos lleve a una cierta claridad. Todo esto lo dejamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, la predicación del aire libre fue muy efectiva en el tiempo de Pablo y hasta 1800, 1900, sí. Además, hay que reconocer que no hay ningún llamado más alto que la predicación de esa manera, predicarle a los demás. Si fijamos en la historia de la fe, los más grandes predicadores y evangelistas predicaban al aire libre, por ejemplo, comenzando por Cristo, Jesús, Pedro, Pablo, ¿verdad? Los apóstoles, Wesley, Spurgeon, Whitfield, Finney. Luego, en los últimos tiempos, y también poniendo esa connotación, hoy día los predicadores lo hacen en un estadio, sí. Quizás muchos televangelistas o grandes predicadores eh, comenzaron a hacerlo en espacios públicos, pero gran parte de ese estadio donde muchos pastores han predicado y hoy día
los evangelistas predican en un lugar. ¿Cuántos de esos hermanos, eh, por ejemplo, un predicador como Billy Graham y los predicadores nuevos, que hoy día, cuántos de esos hermanos que están predicando que son los nuevos predicadores, los nuevos Billy Graham, que están predicando en un estadio, cuántos de esos hermanos son cristianos? ¿Cuántos de esos hermanos a lo mejor ya han sido enseñados, discipulados y adoctrinados por sus propias iglesias y solo en un momento de llamado van a una actividad puntual para concretar quizás eh, un bautismo, pero ya esa persona ha sido evangelizada por otro pastor que nadie conoce a lo mejor, por otro pastor que estaba en una pequeña ciudad y se transportó a la capital de su país para escuchar a un evangelista, a un gran evangelista, creyendo que esa era la forma. ¿Será eso lo que será es el método de Cristo? ¿Será ese el método de Pablo? ¿Será ese el método de Pedro, de los apóstoles, de Spurgeon, de Wesley, de Whitfield, entre otros, de los cuales hemos sabido? La preparación de predicar en espacios libres, eh, buscando una especie de tarima para elevarse. Sigamos el ejemplo de Edras, pues. Eh, Cuando leemos en Nehemías, dice, y el escriba Edras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Elías, Masías y su mano derecha, y a la mano izquierda también estaba Misael, Malquías, Jasum, Zacarías, Masulam. ¿Por qué te hago este ejemplo? Hay una preparación, ¿verdad? Hay una preparación no solamente del mensaje, que es lo que queremos compartir. Nosotros quizás ya sabemos lo que tenemos que compartir, lo que tenemos que entregar, lo que las personas necesitan escuchar. Pero te fijas que aquí hubo una preparación del espacio y, claro, no iba toda la iglesia, como pasa hoy día cuando un evangelista va y le pide a 50 pastores que lleven a sus miembros para acompañar esa caravana evangelística. Eh, Acá sí hubo un acompañamiento, pero se trataba de que los 50, 60 pastores de tu denominación, de tu distrito, te, te acompañen y hagan una caravana evangelística para predicarnos a nosotros mismos. ¿Ese es el mensaje del aire libre? Te lo pregunto. Eh, Había un espacio de predicación, una tarima de madera, ¿verdad? En este caso, que era para era un espacio donde la gente te podía observar, podía mirar el lugar, no para que fuera una aplicación de autoridad ni para estar de una manera más elevada, sino que donde la persona pudiese visualizar desde un lugar adecuado. Esto ha sido copiado a través del tiempo, las tarimas, los púlpitos, el altar que muchos llaman, eh, ha sido puesto en algunos templos. Cada uno de los templos lo tiene así. Hoy día también hay hermanos que llevan un espacio que también es cómodo, por ejemplo, donde dejar tu Biblia, donde quizás puedas ponerte un poquito más elevado para no cansar tus pies, eh, y lo hacen y tienen quizás un aparato ahí, que puede ser un parlante, un sistema de sonido que sea adecuado para no cansarte y estar a gritos, porque finalmente muchas veces, y seamos honestos, yo quería ser muy cuidadoso con esto, pero hay cosas que hay que decir. Hay personas que están gritando y muchas o están
fingiendo o están llorando o haciendo algo que no es natural ni no es normal, eh, y caemos en el ridículo. Un día atrás conversaba con un pastor amigo que había ido a otra comuna, fue invitado por un grupo de pastores y donde el pastor que estaba predicando caía en lo ridículo, porque era como, Señor, estamos aquí porque en tu presencia, ¿no? Como llorando y eso es tan falso porque el caballero pastor estaba normal antes de tomar el púlpito y luego que baja del púlpito comienza a actuar normal nuevamente. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Fue un acto hipócrita? ¿Fue un acto falso? Porque eso es la hipocresía, es fingir. Fue un acto actoral, básicamente. ¿Por qué tendría que haber entregado la palabra de esa manera? Independiente de que haya sido en un espacio cerrado, haya sido en aire libre, es normal. eh, Quizás cada uno de nosotros trata de cuidar su lenguaje, tener ciertas formas, ciertas estructuras, pero yo aquí te estoy hablando normal. No estoy hablando de esta manera para impresionarte y decir que la verdad es que por medio de las escrituras quiero entregarte un mensaje de salvación. No, no estoy impostando la voz, ni estoy mintiendo acá, ni haciendo un show, ni hermano, ¿por qué la palabra del Señor es que llena los corazones? No, seamos sinceros, ya sea en un espacio abierto como esto, que es el espacio libre que hoy día tenemos los cristianos para compartir, o ya sea en la calle, ya sea en nuestros propios cultos, en nuestras propias reuniones, tratemos de ser verdaderos y auténticos, porque eso se llenó de hipocresía, se llenó de falsedad, se llenó de una imitación. Eh, Muchas veces cuando hemos escuchado a algunos pastores por años, y en esto debemos ser súper honestos, porque cada uno de nosotros tiene algunos pastores que han inspirado nuestros propios mensajes y hemos quizá tomado formas de aquellos pastores que desde la forma que presentan el Evangelio les admiramos. Algunos de ellos, y quizás yo también reconozco, he tomado ciertas muletillas o ciertas frases. eh, Escucho a algunos pastores decir ciertas frases que son de otros pastores, y cada cierto tiempo, gloria a Dios, Dios nos bendiga, eh, querido, amado hermano. Y cada cierto tiempo estamos repitiendo esas fórmulas. Seguramente yo también tengo mucho de eso, porque sí, hay tres pastores que últimamente, y desde ahí te lo hablo con mucha sinceridad, son aquellos pastores que yo, bueno, el Señor ha puesto en mi corazón para que yo les siga, para que yo aprenda de ellos. Y le pido al Señor con toda sinceridad y humildad que no me transforme en un imitador de ellos, sino que sea un imitador de Cristo, solamente. Eso, si vas a predicar en el aire libre, la gente va a notarte, porque te va a escuchar antes, te va a escuchar durante tu predicación y te va a escuchar después. Y no te va a creer. Así como mi amigo pastor, cuando fue invitado a otra ciudad para escuchar a ese pastor, no le creyó porque el pastor le habló de una manera antes, lo escuchó durante
y después lo escuchó nuevamente después y lo encontró tan falso. Espero que en tu predicación, tanto en el púlpito, en el altar, en una tarima, en la predicación al aire libre, el Señor te dé la palabra verdadera, no una forma actoral que pareciera verdadera según tú, porque lo imitaste de algún pastor o lo viste que eso podría ser algo más impactante, más carismático, pero honestamente se nota falso. Quienes compartimos con las personas día a día, vemos que eso es falso, porque conocemos al pastor, conocemos al amigo, conocemos a la persona, porque nos relacionamos en otro espacio con esos pastores y vemos que están actuando. No queremos pastores actores. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias, gracias y paz.